Bueno, gente, bienvenidos todos. Sinceramente no sabía cómo arrancar la presentación, por eso hice esta primera diapo muy simplista. Me preguntas sobre ¿de qué hablamos cuando hablamos de clamor de medianoche? En realidad me gustaría que lo discutamos entre todos. ¿De dónde viene este término, clamor de medianoche? ¿A dónde nos lleva? Yo sé que los que venimos viendo hace más tiempo, como que esta palabra tiene muchos elementos, ¿sí? Pero de una forma más primaria, ¿no? ¿De dónde está este término? ¿De dónde lo sacamos? ¿De dónde? Entonces, vemos que este término está en Mateo 25 en el contexto de la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Ahí tenemos el versículo que dice, pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salid a recibirlo, ¿sí? Y este clamor es un mensaje que nos avisa justamente que viene el novio, ¿no? Cuando nosotros vamos a los escritos de Elena de White, nos encontramos que ella nos explica en más profundidad esta parábola y nos cuenta que esto tiene implicancias reales para su tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ella, en la primera visión que ella tiene, ella nos cuenta que justamente el clamor de medianoche fue la luz que llevó al pueblo adventista hacia la segunda venida, ¿sí? Entonces, vemos como el clamor de medianoche, ¿sí? Es una luz y que nos empieza a señalar el camino hacia la segunda venida. Ahora, yo, visto para que lo reflexionemos, porque para no entrar en términos tan simplistas, ¿sí? ¿Qué es esta luz? ¿A qué nos referimos cuando llamamos luz? ¿Un mensaje? ¿Sí? Es información que es dado a su pueblo, ¿sí? Y que nos lleva hacia un punto, ¿sí? Y de forma más práctica, de forma más real, ¿cómo se vio esto en el tiempo de Elena de White? ¿Cómo se vio el clamor de medianoche en el contexto temporal de ella? Es como un mensaje que hizo qué cosas en el contexto de Elena de White. La reunión. Es más un mensaje que, o sea, fue Samuel Snow que trajo un mensaje de cuándo iba a ser la fecha de la segunda venida. Perfecto. Una fecha, va a venir. Entonces, no sé si escuchó lo que dijo Emma, pero Emma dijo que, bueno, fue un mensaje que lo que vino a traer fue una fecha específica para que avisaba la segunda venida, ¿no? Entonces, simplemente para empezar a desarmar más este concepto, vemos que en la vida real, el clamor de medianoche, esta luz se plasma en un mensaje que empieza a llevar al pueblo de Dios hacia un punto, ¿sí? Nos empieza a llevar hacia la segunda venida y nos empieza a cambiar, por así decirlo, ¿sí? Ahora, sabemos que el tiempo de Elena White pasó, ¿sí? Y que hoy estamos en otra dispensación. Y como pueblo de Dios, también nosotros necesitamos un mensaje, ¿sí? Y necesitamos un clamor de medianoche. Que justamente, bueno, para los que venimos estudiando hace más tiempo, sabemos que el mensaje, este clamor de medianoche en nuestro tiempo, fue dado en el 2018, ¿sí? Por la anciana Tess Lambert, y ella empezó como a mostrarnos los pasos, ¿sí? Nos empezó a mostrar el camino hacia el camino por el cual tenemos que empezar a transitar, que nos va a llevar hasta la segunda venida. Nos empezó a dar esta luz, ¿sí? De hecho, cuando nos introdujimos más al clamor de medianoche, una de las cosas que nos dio más claridad en este paso fueron las líneas de reforma, ¿no? Y nos fueron mostrando como los hitos proféticos que nos van llevando hasta la segunda venida, ¿sí? Esto es mucho más amplio, es mucho más complejo, pero bueno, lo iremos profundizando. Y lo que tiene
en particular esta línea profética, esta estructura profética que nos está llevando hasta la segunda venida, es que cuando nosotros le hacemos zoom, esto se pone un poco más complejo todo. Es como una célula que si nos metemos adentro, vemos más complejidades aún todavía, ¿sí? Y vemos que el clamor de medianoche, la información que nos está dando el clamor de medianoche tiene una determinada particularidad, que nos va explicando sobre determinados temas, ¿sí? Nos va dando más información sobre un tema, ¿sí? Un tema que en un comienzo parece lindo, parece hermoso, parece ingenuo, que de hecho lo es, pero que después nos empieza a confrontar y nos empieza a pedir cosas, ¿sí? Y nos empieza a pedir cambios. Y luego esta información, este mensaje, somos probados mediante un test por este mensaje, ¿sí? Esto solamente lo digo para dar como una introducción al tema. Y hoy quiero centrarme particularmente en dos elementos, dos cosas que venimos estudiando hace un tiempo, que vienen justamente del clamor de medianoche, de este mensaje que es dado en nuestro tiempo. Y quiero como empezar a desarmar los elementos, que es el tema de la igualdad y la ley dominical. Estos dos temas en realidad tienen como muchas implicancias. O sea, si nos introducimos de lleno intentemos y tratamos de entender todos los términos de estos dos elementos, podemos hacer muchísimos estudios, ¿sí? Por eso hoy quiero centrarme en algunos puntos clave. Pero una de las cuestiones que fuimos aprendiendo con el clamor de medianoche es sobre la naturaleza de la prueba, ¿sí? La forma en cómo vamos a ser testeados, cómo vamos a ser probados. Nosotros vimos que después de la introducción del pecado, ¿sí? En el inicio todo era perfecto, ¿sí? Pero después del pecado, la naturaleza del hombre fue cambiando, ¿sí? Y se fue modificando, ¿sí? Después del pecado de Adán y Eva, por ejemplo, una de las primeras consecuencias fue el tema del sexismo, donde justamente lo que se cambió, se mutó, es que antes veníamos de un modelo de igualdad y ahora vemos un modelo donde el hombre está por encima de todo, encima de la mujer, ¿sí? Y eso fue generando cambios a nivel social, ¿sí? Después vemos que se introdujo otro pecado, que fue el pecado de la adoración y el pecado del racismo y la esclavitud, ¿sí? Y eso nos fue llevando a nosotros hasta el punto más bajo de la humanidad, ¿sí? El N. White tiene citas que dice que cuando el pecado está en su punto más bajo, ahí fue cuando Cristo vino y murió por la humanidad. Y ahí es donde Cristo empezó un proceso de restauración en la humanidad, ¿sí? Pero es un proceso de restauración que viene siendo progresivo, ¿sí? No es que Dios puede restaurar todo de una, ¿sí? De hecho, nos utiliza a nosotros los seres humanos para hacer ese proceso de restauración. Y ha empezado de a poco, ¿sí? Y la humanidad ha sido confrontada con temas, por ejemplo, con el racismo y la esclavitud, con temas relacionados a la adoración. Y ahora, en la recta final, antes de la segunda venida, Dios tiene que confrontar a la humanidad con el tema del sexismo, ¿sí? Con el pecado, con la consecuencia del pecado que originó todo, por así decirlo. Y tenemos que empezar a restaurar esto, ¿sí? ¿Se bien entendido bien hasta acá? ¿Sí? Igual esto es repaso para los que venimos. Entonces, una de las cosas que fuimos aprendiendo, y una de las cosas que en lo personal a mí más me cambió y más me mutó, fue que cuando nos introducimos al tema del sexismo, cuando nos introducimos al tema de la desigualdad, uno de los términos que más nos ayudó a entender esto fue el concepto de género. Hasta este momento, en lo personal y en mi forma de ver la realidad, en mi forma de ver el mundo, y hablando con personas de cómo entienden este tema, veíamos que hay un pensamiento medio globalizado que es que tanto hombres y mujeres, ¿sí? Se cree que sus comportamientos están ligados a su sexo, ¿sí? Que de acuerdo a cómo vos nazcas, te vas a comportar de una determinada forma u otra, ¿sí? Por ejemplo, si nacés hombre, para vos está determinado ciertos tipos de comportamiento, ¿sí?
vas a ser más rudo, más inteligente, más extrovertido, más líder. Si sos mujer vas a tener otros comportamientos como más dependiente, más sensible, etc. ¿Sí? Entonces, la humanidad tiene este pensamiento de base, ¿no? De que las conductas están determinadas por su biología. Por ende, la desigualdad es una consecuencia de la naturaleza, ¿no? O sea, es natural que el hombre sea dominante y es natural que la mujer sea pasiva, ¿sí? Pero el concepto de género vino a confrontarnos con esta creencia, ¿no? Y nos vino a decir que no necesariamente esto es así, ¿sí? Que la biología no necesariamente tiene un impacto específico en las conductas, sino que las conductas son mayormente aprendidas, ¿sí? Que el contexto es lo que nos empieza a enseñar cómo hombres deben comportarse y cómo mujeres deben comportarse. ¿Sí? El concepto de género empezó a echar por tierra este concepto. Y empezamos a entender que la sociedad empieza a estimular, de acuerdo a los órganos sexuales con los que naciste, empieza a estimular determinadas conductas, pero no solamente a estimular determinadas conductas, sino también empieza a extinguir otras conductas de acuerdo a tus órganos. Por ejemplo, si vos sos hombre, la sociedad en sí va a empezar a estimular que vos hables fuerte, que golpees, que trabajes, que vos seas competitivo, que seas una persona líder, pero al mismo tiempo la sociedad va a empezar a extinguir y castigar conductas como que cuides de vos mismo, cuides de otras personas, que hables de tus sentimientos, que llores, etc. Y lo mismo las mujeres, ¿sí? Van a empezar a estimular que, por ejemplo, cuiden a las personas, que se cuiden a sí mismas, que empaticen, que hablen de sus sentimientos, que dependan, que se arreglen, pero la sociedad va a empezar a extinguir y castigar que, por ejemplo, estudien, que hablen de sus opiniones, que trabajen, que lideren, etc. ¿Sí? Entonces, este fue uno de los primeros conceptos que fuimos entendiendo, ¿sí? De que el contexto y la sociedad tienen mayor implicancia en nuestro comportamiento que de lo que tiene la biología en nuestro comportamiento, ¿sí? Que no hay nada que sea innatamente femenino o masculino, que las conductas son aprendidas, que no son inmutables, no es que si vos nacés con determinado sexo te vas a comportar siempre así, ¿sí? Sino que eso se cambia, y que las personas actúan de acuerdo a su contexto. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque, por ejemplo, cuando un hombre mata, cuando un hombre abusa, cuando un hombre es machista, cuando un hombre es sexista, generalmente la sociedad tiende a decir, bueno, pero esta persona lo hace porque está enfermo, ¿sí? Lo hace porque es psicópata, porque es narcisista, etc. Pero eso no es una explicación para las conductas de asesinato y de maltrato, de sexismo, ¿no? Un hombre mata, un hombre abusa por el hecho de que la sociedad lo estimula esas conductas en ese hombre, ¿sí? Y al mismo tiempo no castiga esas conductas. Y las únicas personas que se pueden levantar para luchar contra esto, que son las mujeres, la sociedad justamente les quita esa capacidad de lucha, ¿sí? No les enseña a hablar, no les enseña a luchar, ¿sí? Y de hecho cuando lo hacen, la misma sociedad los empieza a castigar. Y la pregunta es, ¿por qué hace esto la sociedad? ¿Por qué la sociedad se comporta de esta forma? ¿Por qué la sociedad perpetúa esta desigualdad? Y ahora quiero escuchar opiniones, ¿qué piensas? No sé si para ver también si se viene entendiendo el punto. Culturalmente, estamos hablando de patriarcado y mujeres patriarcas, seguimos allá en la Biblia. Hay autores seculares de la religiosidad que marcan este inicio desde la antigüedad, de cómo la sociedad fue el pensamiento de la Biblia, de que el hombre era la cabeza de la familia, todo el contexto de cómo eso se fue desarrollando. El tema de la forma en la que está diseñada, la necesidad es que el hombre tiene privilegios, y tiene poder. Y es muy difícil que un hombre se corra de este poder, es lo más difícil.
cuando se forma de su iglesia, porque ya viene hace años acostumbrados, ustedes dirán, ¿por qué la sociedad hace eso? ¿Por qué los hombres tienen privilegios? No quieren conocer el poder que tienen privilegios. Nadie quisiera que tienen esos privilegios de impunidad, de estar libres, entonces todo lo que ven como femenino lo ven como inferior, entonces obviamente no quieren salir de ese lugar de poder, de privilegio. No sé si se escuchó lo que dijo Clarito. Sí. Bueno, otra cosa que yo pienso es que justamente como mencionaste ahí en tu diapositiva al principio, la humanidad fue cayendo desde la entrada del pecado, fue cayendo, ¿sí? Y vos dijiste que llegó a su punto más bajo cuando vino Jesús, ¿no es cierto? Bueno, pienso también que el punto más bajo ya viene antes todavía. Pero lo que voy es, ¿por qué hace esto la sociedad? La sociedad hace esto justamente porque viene trayendo toda esta creencia y todo este comportamiento que se va pasando de generación en generación, justamente por eso que vos decías de los premios y los castigos que se hacen tanto a hombres como a las mujeres, y que moldean su accionar, su forma de pensar desde temprana edad. Entonces, cuando uno es chico, uno no tiene la capacidad para saber que lo que te están diciendo está bien o está mal, ¿sí? Uno obedece, ¿sí? Entonces es muy difícil, justamente, es muy difícil cambiar esto de una generación para la otra, porque depende de lo que los padres le enseñan, los padres y madres le enseñan a sus hijos, ¿sí? Entonces, la sociedad muchas veces toma estas cosas como natural, porque lo sienten que es natural, porque lo vivieron así, siempre. Es como que te guste la comida que hace tu mamá, ¿sí? Es como es algo que no es que tenga algo diferente, es que lo venís haciendo desde tanto tiempo que realmente te gusta. Entonces es todo un proceso de desestructuración y desaprender y reformular y todo. O sea, realmente hay que ir y recién los cambios se van a terminar viendo en cambios naturales en la siguiente generación. Sí, y eso que dijo Emma me gustó mucho, de que desde chiquititos ya nos empiezan a enseñar cómo debemos comportarnos, ¿sí? De acuerdo a los órganos que tenemos cuando nacemos, ya nos van mostrando qué conductas tenemos que tener. Y también quiero resaltar esto que dijo Carito, porque la sociedad tiene una forma, ¿sí? Está compuesta por personas, y lo que este mensaje nos confrontó también es en el hecho de que esta sociedad tiene una cara visible, ¿sí? Que es en el sentido de que fue el hombre el que fue dominando la sociedad, ¿sí? Y por ende fue el hombre quien fue definiendo qué conductas le pertenecen a quién, por así decirlo, ¿sí? Fue como distribuyendo el repertorio de conductas para hombres y para mujeres, ¿sí? Que estimulamos en uno y que castigamos en el otro, ¿sí? Y obviamente el hombre se encargó como de estimular en sí, en los hombres, conductas que lo ayuden a estar más en el poder, y al mismo tiempo estimular en las mujeres conductas que ayuden a que el hombre se mantenga en ese poder. Sí. Quizás al principio no fue algo plenamente consciente, sino más bien una cuestión de supervivencia. Es como que, porque las mujeres desde la antigüedad también han perpetuado justamente el sexismo, pero por supervivencia, porque si no lo hacían, eran, o sea, literalmente antes se morían. Si no aceptaban la poligamia, por ejemplo, tener que compartir la casa con otra mujer, ¿sí? Justamente no tenían casa, o sea, no había forma de sobrevivir. Entonces, es como que esta supervivencia del más fuerte es lo que terminó moldeando. Y es clave porque incluso entre los hombres, o sea, entre los que son hombres,
el que domina siempre es el más alto, el más fuerte, el que puede someterte por la fuerza. Es así, incluso entre ámbitos masculinos. Entonces, desde que se entró el pecado, se quebró esa ley que Dios había puesto en cada parte de la naturaleza, que es el más fuerte es el que sirve, no el que domina, ¿sí? Y entonces desde que se quebró eso, justamente incluso entre los animales y todo, siempre, obviamente que el ser humano tiene la responsabilidad, pero pasa eso, que domina el más fuerte. ¿Quién le gustaría comentar algo más? Pero simplemente, a modo de resumen, sí. Bueno, a modo de resumen, mejor paso al siguiente. Mi pregunta con todo esto, y ya habiendo planteado este tema, y de cómo el clamor de medianoche nos confrontó con estas ideas, cosas que antes eran muy naturalizadas y ni nos habíamos planteado todo esto, es ¿qué solución tiene esto hoy? ¿Qué espera Dios de nosotros? Y en particular hoy de nosotros que estamos aprendiendo estos temas. Tengo una pregunta para todos. Lo primero, aceptar que estas conductas no son naturales. Hay que no tener miedo o... Decía, no siguiendo el punto que decía Emanuel, no aceptar que esas conductas son naturales, sino que ese miedo a lo antinatural es justamente el cambio que se debe dar. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que, bueno, ahí se me ocurrió, llevándolo al título, el clamor de medianoche, alzar la voz para que de alguna u otra forma el mensaje de esto antinatural, entre comillas, sea cada vez más fuerte y aceptado por los demás, se me ocurre. ¿Vos tenés el chaval? No sé si me está diciendo algo. También la queremos ver. Ok. Tener el micrófono más cerca. ¿Se me escucha bien ahí? Ahora sí, ok. Perfecto, perdón. Si cualquier cosa quieren que repita, repito. Como decía, digo... listo, dale, perfecto. Dale, perfecto, gracias. Repito un poco esto que decía Diego, sí, que entender esta condición, ¿no? Que estos comportamientos en realidad son antinaturales, sí. Y justamente eso es lo que viene a hacer el clamor de medianoche con nosotros, ¿no? Nos viene a confrontar y nos viene a pedir algo específicamente. Sí, esta diapo me ayuda. Y es un cambio de conducta, ¿sí? Ahora, el cambio de conducta, y esto es un pensamiento mío, ¿no? Pero me gustaría que todos me ayuden a darle forma. Yo creo que tienen como dos niveles, ¿sí? En las que se pueden ver y en las que se pueden dar. Uno es a nivel individual, sí, es nuestra responsabilidad individual con esto, al momento en el que somos confrontados, ¿sí? Por ejemplo, tanto hombres como mujeres tenemos que entender que esto es un problema real, ¿sí? Que la sociedad promueve y castiga determinados comportamientos y por ende de forma individual tenemos que desarrollar aquellas conductas que nos llevan a una mayor igualdad y extinguir y castigar aquellas que nos llevan a una mayor desigualdad, ¿sí? Por ejemplo, los hombres debemos desarrollar mayor inteligencia emocional, autocuidado, extinguir conductas de violencia, de superioridad, etc. Las mujeres, por su lado, también tienen que aprender a reforzar conductas de independencia, reducir la sumisión, conductas que la lleven más a la ascensión del poder, al bienestar, a la alta competencia emocional. Esto igual lo estoy diciendo de una forma muy simplista, porque esto es mucho más complejo, ¿no? Y podemos dar muchos más ejemplos.
también los padres tienen que ser más conscientes de la forma en cómo estimulan la diferencia de géneros en sus hijos, ¿sí? Sabemos que padres que naturalizan el concepto de hombres y mujeres en sus hijos, es más probable que lo sigan promoviendo la desigualdad, ¿sí? O sea, de forma individual tenemos que empezar a hacer un cambio de conductas en nosotros, ¿no? Tanto como hombres y mujeres, ¿sí? Pero hay un nivel que es más trascendental aún, ¿sí? Que es el nivel cultural, ¿sí? Que es el que engloba todo esto, que la estructura, como decía Carito, ¿no? Que hace que se repita y se repita y se repita y se repita una y otra vez estos modelos. Y la pregunta es, ¿quién es el encargado de regular la cultura? Si la sociedad está formada por familias, también está formada por políticos. Hay que empezar cada uno. Ok, individual. ¿Qué piensan? ¿Qué rol tiene la política en todo esto? La política es la forma de... Ok. Emma dice que la política es como la forma en cómo está organizada la sociedad, ¿sí? Pero al mismo tiempo, el Estado y la política, ¿sí? Tiene la capacidad de empezar a regular la misma cultura, ¿sí? En base a cómo las elecciones políticas que hagamos, ¿sí? Le habilitamos al Estado de que regule la sociedad de una determinada forma o de otra, ¿sí? Y esto es un poco lo que yo vengo entendiendo y las cosas por ahí en las que estamos estudiando más, ¿sí? De que hoy tenemos que empezar a entender mucho más cómo funciona la política, porque lo profético y lo político están netamente relacionados, ¿sí? De hecho, cuando hablamos de ley dominical, estamos hablando de una ley que viene de la política, ¿no? Viene con esos términos, ¿no? Y es como ingenuo pensar que podemos ver la ley dominical sin entender sobre política y sin entender de cómo viene el funcionamiento político del mundo, ¿no? Y cuando viene el clamor de medianoche, nosotros fuimos confrontados también con dos términos, que es el tema de la igualdad y la libertad, ¿sí? Capaz que, bueno, en mi experiencia yo no lo entendía bien, cómo se relacionaban estas dos cosas, ¿sí? Y de hecho, abogamos mucho por la libertad y por la igualdad, pero no sabíamos bien cómo relacionarse. Y TES hoy viene y nos muestra una estructura que en lo personal a mí me está dando mucha más claridad, ¿sí? Y una estructura que se plasma en la política, ¿sí? Que es cómo ve la derecha y cómo ve la izquierda estos términos de igualdad y libertad, ¿sí? Y vemos que la derecha prima la libertad por sobre la igualdad, mientras que la izquierda prima la igualdad por sobre la libertad, ¿sí? Y cuando nosotros traemos todos estos temas de desigualdad, ¿sí? Y vemos cómo la política empieza... ¿Esteban? No, ¿qué puso Agus? ¿Quieres leer? Ah, dale, ahí lo leo. Es como un loop, ¿no? Primero se exige legislación, luego hay cambios sociales gracias a la legislación, como que normaliza ciertas cosas. Claro, es como un efecto en cadena. ¿A eso te referís, Agus? Sí, como eso, pero era justo con el punto anterior, o sea, ahora ya está, no quería desviarte, perdón. Ok, perdón. Oh, no. Bueno, entonces, mi punto es el siguiente, y con esto más o menos quiero empezar a cerrar, ¿no? De que cuando nosotros vamos a la derecha, y específicamente cuando empezamos a entender esto de los libertarios, y cómo los libertarios empiezan a primar el tema de la libertad por sobre la igualdad, nosotros de forma superficial hasta podemos
tener coincidencias con ellos, ¿sí? Como por ejemplo ellos, no sé, están a favor del matrimonio homosexual, de, qué sé yo, la libertad religiosa, la libertad de las mujeres, etcétera. Pero cuando vemos en profundidad y vemos cómo ellos entienden todos estos problemas sociales relacionados a la desigualdad, ellos no entienden esto de cómo la sociedad va moldeando las conductas de las personas, ¿sí? Y que una sociedad donde la libertad prime por sobre todo, lo único que va a hacer la libertad es seguir reforzando aún más este camino, ¿sí? Porque una sociedad, por ejemplo, libertaria, no se va a implicar a resolver cuestiones como la brecha salarial, la violencia de género, un pobre acceso a la educación, a que tengan, ¿no?, otros puestos de trabajo, los derechos reproductivos, ¿sí? Una sociedad libertaria no se va a enfocar en resolver el tema de la desigualdad, ¿sí? Por eso es que este mensaje profético nos está empezando a confrontar con esto y nos está llevando y nos está impulsando a cambiar nuestra perspectiva política, ¿sí? Y nos está llevando más hacia la izquierda, ¿no? Hacia un punto donde un Estado pueda encargarse de regular esto, ¿sí? Y pueda empezar a hacer cambios, a tomar decisiones que impacten a nivel social. Por ahí el gran problema con esto es que cuando las personas empiezan a percibir que el Estado impone determinadas cuestiones, ¿sí? Impone la igualdad por sobre la igualdad por sobre la libertad, personas que priman su libertad por encima de todo empiezan a percibirse más amenazadas, empiezan a percibirse como que su libertad está siendo usurpada, ¿sí? Y cuando las personas empiezan a sentirse como oprimidas, bueno, la sociedad estimuló mucho un tipo de conducta que es, empiezan a comportarse de una forma más violenta, ¿sí? Y ahí tenemos ejemplos claros de que cuando personas perciben que su libertad está siendo confrontada, tenemos casos de reacciones como las de... ¿qué pasó? La del Capitolio, ¿sí? El Gamergate. No sé si alguien sabe qué es lo del Gamergate. ¿Alguien está al tanto de eso? No sé bien. ¿No sabes lo que No, no sé si lo tengo más claro, es una situación que pasó dentro del mundo de los videojuegos, de la fabricación de videojuegos, donde las mujeres empezaron a dar cuenta de que los videojuegos siempre tenía el mismo patrón, siempre era, supongamos, el Mario Bros. Es el Mario que se recorre todos los mapas para ir a salvar a la princesa. Entonces, y se dieron cuenta de que siempre perpetuaba eso de los estereotipos de hombre y de mujer como los conocemos. Y cuando empezaron a levantar la voz, dentro del círculo de las personas que trabajan ahí, empezó a haber abuso, acoso, empezó a saltar a la luz muchas situaciones de abuso, y que empezaron justamente a oprimir más a las mujeres para callarlas. Exacto, para mantener. Eso por lo menos es lo que yo tengo hasta ahora. No sé. Sí, a ver. Exactamente. Por lo que yo entiendo, surgió de una crítica que hizo una reportera en su momento, creo que en un blog, y que generó respuestas negativas por parte de la sociedad, que empezó tipo a criticarla a ella, a atacar su persona más y su propia vida personal más que lo que estaba diciendo en sí. O sea, hizo lo que sería una falacia, creo que se llama hombre de paja, ese tipo de falacias. Empezó a atacar a la persona más que la validez del argumento que estaba diciendo, y hacer una persecución en todo aspecto y un acoso constante en todo aspecto. Pero a la vez todo esto fue destapando muchos problemas, muchas
desigualdades y mucho abuso que estaba habiendo dentro de la industria de los videojuegos en general, y que se estaba negando, que se estaba tapando. De ahí se destaparon cosas como, por ejemplo, hechos de acoso y de abuso que sufrían todas las mujeres que trabajaban en la industria de los videojuegos en general. Y aparte todo el tema que pasaba en los videojuegos de cómo se trataba a las mujeres en general como eran sexualmente cosificadas, básicamente, eran perseguidas, siempre era la víctima o la persona para rescatar, y cómo siempre perpetuaban constantemente un estereotipo de las mujeres y de los hombres también, por supuesto. Entonces, como para ir cerrando y para ir resumiendo un poquito, lo que vemos es esto, ¿no? De que cuando las personas empiezan a luchar por una sociedad más igualitaria, hay otras personas que, por primar más su libertad por sobre todas las cosas, ¿sí? Que son perspectivas más conservadoras que intentan mantener más el status quo, ¿no? Empiezan a sentirse oprimidas, ¿sí? Como las víctimas, como lo llama Ted, y empezamos a ver un cambio de carácter y se empiezan a poner aún más violentas para poder mantener más aún, ¿sí? el equilibrio social en el que estamos, ¿sí? Pero la solución a todo esto, la solución para la desigualdad del mundo, no es justamente aumentar más la libertad, ¿sí? Sino empezar a priorizar por sobre todo la igualdad, ¿sí? Y eso implica hacer cambios sociales, implica hacer regulaciones sociales, aunque no queramos, ¿sí? Aunque no nos guste, pero implica incomodar. Y bueno, ese era el tema para hoy. No sé si a alguien le gustaría decir algo. Carita. No, que yo me quedé pensando en esto de cuando preguntabas lo de la solución y cuando pusiste eso de nivel individual, entender un poco la estructura de la sociedad. Justo con lo que pasó ayer estaba reflexionando, y con los videos que vengo viendo de TED, de los Vespers, esto de entender también el privilegio. Entonces, como que siento que si vos entendés la estructura en la que vos te manejas, o sea, tu círculo social, es como que entender que si sos hombre ya tenés un privilegio, si sos heterosis tenés otro privilegio, si sos blanco tenés más privilegio, y encima si tenés una buena posición económica, que eso pocas veces se habla, pero tener una buena posición económica, no tener problemas económicos, te pone en otro nivel social y de clase. Entonces es poder ver todos esos niveles, en qué encajo yo, en qué encaja cada uno, y ver qué tipo de privilegio yo tuve o tengo en mi círculo y qué no, y cuáles son las personas que estoy dañando a través de mis privilegios, porque eso es capaz algo que no, los hombres que yo veo que utilizan el victimismo no entienden el nivel de privilegio y cómo eso de privilegio afecta a su círculo más íntimo. El hecho de que un hombre no tenga responsabilidad afectiva o no tenga desarrollado su capacidad emocional, es un privilegio que se le dio, que ahora vemos que en realidad de privilegio, o sea, pobrecitos, a mí me da pena cuando no tienen eso porque no se regulan, no se cuidan, etcétera, y dañan. Entonces, entender ese privilegio de no tener que ocuparte, de no cuidar, de mismo ser negligente frente a las emociones propias y del resto, tiene un impacto. O sea, el privilegio que uno tiene un impacto. Yo como mujer tengo un impacto, porque dentro de, o sea, obviamente no tengo los privilegios de un hombre, pero tengo otros tipos de privilegios dentro de lo que sería la mujer. Y eso afecta tanto a mi vida personal, pero también a mi círculo. Entonces, entendiendo cómo la estructura de la sociedad funciona, para mí, o sea, esto lo estaba reflexionando ayer, ¿no? Con lo que venía estudiando, y el mensaje principalmente, lo que el mensaje para mí nos da es poder ver la estructura, ver en la línea cuál es la historia que nos hace ver Dios. En este caso vemos que es el tema de los hombres, del género,
pero viendo a través de los ojos del mensaje, de lo que estamos aprendiendo, es lo que a nosotros nos regula y nos dice, ok, yo tengo estos privilegios, a la vez no tuve estos y esto repercute de tal forma. Y eso en el día a día se tiene que ver reflejado. Si yo entiendo lo que es la igualdad, o voy adentrando en eso, de a poco como que la idea de la línea, y algo que siempre me queda de lo que explicaba Tess, es que a medida que van pasando diferentes hitos, a medida que van corriendo esa línea, o sea, que nos vamos acercando al final de la historia, siempre va a ser más difícil. Ella ponía como los hilos de los ojales, gracias, por donde pasa el hilo, cada vez más chicos, y eso significa que va a ser cada vez más complicado, y donde para mí lo que más se va a erradicar es justamente el sexismo, y poder llegar a una verdadera igualdad, que es el gobierno de Dios. Porque algo que me ponía a pensar también, hay gente que no le va a gustar el gobierno de Dios, y capaz es fuerte, pero no va a ir al cielo, pero por el simple hecho de que no va a estar feliz. Yo creo que Dios es muy misericordioso en el hecho de no llevar a personas al cielo por el simple hecho de que no serían felices en una estructura y en una sociedad igualitaria, porque acá no están acostumbrados y les molesta correrse de ese privilegio. Hace un tiempo yo creo que me estudio dije, o sea, verdaderamente estamos, o sea, el cielo que se nos está planteando, ¿lo queremos? Porque capaz es simplemente eso, capaz simplemente necesitamos vivir acá la vida, o sea, o vivir tu vida y simplemente no querés el cielo que Dios te está proponiendo. Y es súper fuerte pensarlo, porque hay muchas cosas en nuestras acciones en el día a día que nos hacen, o le hacen para mí a Dios, capaz de decir que capaz esta persona no quiere ir al cielo, porque no le está gustando mi carácter, no le está gustando mi cielo, el tipo de gobierno que yo quiero tener. Y yo creo que eso es re importante, y también entender que a medida que va pasando el tiempo, se va a hacer más difícil y se nos va a requerir muchísima más responsabilidad por el conocimiento que vamos adquiriendo. Es un privilegio saberlo, pero también es una gran responsabilidad, y estaba pasando las cosas, entre comillas, rápido, pero principalmente porque nosotros estamos atrasados a lo que se nos demanda. Y yo creo que eso es como tenerlo siempre presente, como ser más consciente a través de estos estudios. Ayer pensaba eso, cuando estaba súper triste leyendo todo lo que estaba pasando, mi conclusión no fue esa, y tratar de ponerle un poco de esperanza a la sociedad que Dios quiere que tengamos, o sea, y que el carácter de Él es el que quiere que reflejemos. Va a ser súper triste de ahora en más, yo sé que va a ser, me pone triste pensar en todo lo que eso conlleva y todo lo que, o sea, se va a retroceder en un montón de aspectos, como sociedad, como cultura, pero a la vez entender que el cielo que Dios nos propone es diferente, y ese es el que tenemos que apuntar, o por lo menos yo trato de tener la esperanza de que, bueno, el cielo que Dios me propone es totalmente diferente a lo que la sociedad, y es el que quiero. Pero siempre me hago esa pregunta, si es el cielo que me está proponiendo Dios es el que quiero ir. Y eso también lleva un esfuerzo de parte de todos nosotros. Gracias, Carol. Yo quiero comentar. Me re gustó lo que dijo Carol, me súper gustó, especialmente esto de realmente imaginarnos, o sea, si queremos la vida mejor que se nos invita a tener o no, porque estamos cómodos. Pero quería como expandir un poquito tu listita de a nivel individual que podemos hacer, y como más como desde el punto de vista de subvertir el sistema. Los hombres pueden correrse, escuchar, callarse, sentarse, votar mujeres políticamente, digamos, en las elecciones, o votar candidatos masculinos que apoyen muy vocalmente los derechos de las mujeres. Son cosas súper importantes, además de obviamente educarse, consumir cosas que estén enfocadas a través de una mirada femenina del mundo, por ejemplo, literatura feminista, películas feministas, estar consciente que absolutamente todo lo que consumimos, o el 95% fácil de Hollywood, los libros, la literatura que se nos proponen las instituciones educativas como la facultad, están escritas por y para hombres, y a través de ese enfoque, con ese mundo, o sea, ya son inherentemente sesgados, sexistas, etc. Y cuestionar cada cosa que lean, o sea, tener el cerebro encendido constantemente. Y desde el punto de vista individual, las mujeres lo mismo. Desaprender el enfoque masculino, la mirada masculina que tenemos de la sociedad, y fortalecer nuestros vínculos con otras mujeres,
que es muy sanador, desaprender la misoginia internalizada que tenemos para que esos vínculos sean productivos, fructíferos y realmente de sostén, y que nos ayuden a, y también nosotras, no criticar a las mujeres que están en poderes políticos, porque siempre las son súper castigadas socialmente, mucho más que los hombres, son criticadas por su apariencia, por su corte de pelo, por la forma en la que hablan, y apoyarlas, votarlas y callarnos la boca y seguirlas. También para las mujeres aplica eso, así que nada, quería expandir tu lista porque me parecía que hay más tareas. Sí, y hay muchísimas más cosas, ¿sí? Muchas gracias a vos por eso. No sé si a alguien le gustaría comentar algo más, si no, podemos cerrar por acá. Una cosita más, ¿no? Sí, sí, ahí Todo esto me acuerdo que empezó cuando alguien le preguntó a Parminder, una mujer le preguntó a Parminder si las mujeres podían llegar a ser sacerdotes, y 144.000. Y es como que ahí fue como que a Parminder le hizo como un clic de decir, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo puede ser que las mujeres piensen que no pueden llegar a ser sacerdotes? Nada, un detalle de que, hablando más de lo que dijo Carol del gobierno, de que nadie hoy pensaría o sea, que las mujeres no podrían ser sacerdotes en el cielo. Entonces va a haber un plano completamente de igualdad en el cielo. Entonces tiene que haber un plano de igualdad acá. Nada, me vino... Si nadie más quiere hacer algún comentario, vamos a hablar por acá y una oración. Hola. ¿Mati? Sí, Gastón. Una pregunta nada más. Bueno, sabemos que los principios de los derechos humanos, ¿no? O bueno, la Declaración de los Derechos Humanos es prácticamente la imagen de los principios del gobierno de Dios, ¿correcto? Sí, Estás- eso lo estoy poniendo para mí. Exacto. ¿Y cómo, o sea, me estaba preguntando ahora, cómo lo podemos eso argumentar un poco más, ya que es algo secular? ¿No? Porque no está hecho, digamos, por gente que es religiosa, ¿no? No entendí lo último que dijiste. ¿Cómo podemos...? Argumentarlo, ya que es algo secular, porque este ejemplo, ¿no? Lo podría yo mencionar en una iglesia, ¿no? O en un grupo de adventistas, qué sé yo, ¿no? Pero quizás me confronten con el tema de que esto es algo que no es religioso, o sea, no ha sido dado por alguien o personas que tienen la fe en Dios, ¿no? Pero, ¿cómo lo podría sustentar o argumentar en base a que es el plan de Dios eso? Okay. No sé si tengo como la respuesta correcta a esa pregunta. Te puedo decir lo que yo pienso, pero sería bueno a ver qué piensan más otras personas. Pero está bueno entender capaz el principio, ¿sí? De los derechos humanos, ¿sí? Que justamente me parece que está muy alineado con el principio de la ley de la vida también, ¿no? De cuidar a las otras personas, ¿sí? Del amor al próximo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se me vino a la cabeza. No sé si alguien me gustaría dar alguna otra opinión. Yo creo que eso es una cuestión como de lógica, quizás. O sea, llamar a la gente a razonar. Y decir, bueno, dejemos de lado si eran religiosos o no eran religiosos. Esto implica justicia, implica igualdad o no. Y sabemos que Dios es justo. Entonces, si Dios es justo y estas cosas implican justicia para ambos lados, esto proviene de Dios, aunque no lo hayan hecho gente religiosa. Acá Esteban quiere comentar algo más. A ver, nosotros tenemos que recordar una cosa, que es que a lo largo de la historia,
a lo largo de la historia, Dios no ha actuado solamente con personas religiosas, ha actuado también por medio de la sociedad secular. Dios utilizó a Medo-Persia, por ejemplo, para liberar a Judá para que pudiera volver a Jerusalén, por dar un ejemplo. Dios utilizó al poder romano en su momento para defenderlo a Pablo y que lo asesinaran los judíos. Dios ha utilizado a lo largo de la historia en distintas circunstancias poderes seculares o decretos seculares o decretos por parte de personas no religiosas para proteger y salvar a su pueblo o para transmitir su mensaje, transmitir sus verdades. Gran parte de los avances en la historia de la humanidad se han producido por personas no religiosas. De hecho, por ejemplo, desarrollos tecnológicos se han producido no por gente capaz que era la persona más cercana a Dios, más alineada a Dios, pero que fue lo que permitió que se desarrolle después el mensaje por parte de Dios. Dios trabaja con lo que se tiene, y muchas veces esos avances en la sociedad responden a pensamientos o ideas que realmente Dios ha inspirado en las personas y que ha permitido que se vayan desarrollando con el paso del tiempo. Por ejemplo, en este caso, el bienestar de la humanidad depende también del respeto por la diversidad de las personas y de una sociedad igualitaria. Entonces, esa es una forma clara en la cual se puede ver una defensa verdadera de por qué esas declaraciones, como por ejemplo la de los derechos humanos, es importante, porque es lo que permite realmente el desarrollo de la humanidad conforme al plan de Dios, o por lo menos que permite iniciar ese desarrollo. Edita, ¿sí, el micrófono abierto? ¿Puede ser? Sí, ya son, listo. Vale. Bueno, oramos y cerramos por acá, ¿sí? Sí, nos podemos arreglar. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, mi Dios, te quiero agradecer porque podemos estar acá reunidos para poder reflexionar en tu mensaje. Sabemos que este tema de hoy es un tema muy complejo, ¿sí? Que tiene muchas aristas, ¿sí? Pero te pido, mi Dios, que nos ayudes a ir profundizando en cada una de ellas, pero no solamente en profundizar, sino también en que este mensaje estés confrontándonos y que esa confrontación empiece a hacer cambios en nosotros. Te pido que tú nos ayudes a aceptar esa confrontación y que nos ayudes a generar los cambios necesarios para moldear nuestra conducta y así poder ir al cielo, Señor. A un cielo que tú quieres que sea igual para todos. Te pido esto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.